¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola María. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Todos vamos para allá, podcast para una vejez chida. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto central en los problemas que tenemos actualmente sobre el envejecimiento, que es el edadismo. El edadismo. Y yo quisiera empezar, Tania, este programa leyéndote un testimonio de una persona con la que hablé, que nos pinta de cuerpo entero el edadismo. Dice, en los hospitales a veces tenemos que hacer largas colas para que nos atienda un médico. Y cuando lo hace, hay algunos médicos que ni se molestan en escuchar todo lo que tenemos que decirle, y mucho menos en examinarnos adecuadamente. Cuando empezamos a explicar a los médicos cuáles son nuestros problemas de salud, a menudo nos dicen que esos problemas se deben a la edad que tenemos y que son cambios que se producen de forma natural. Me siento muy desamparada y rechazada, pero no hay ningún lugar al cual acudir para quejarme de ello. Wow. Creo que es muy fuerte lo que dice esta mujer, ¿no? Sí. Es muy fuerte y es cierto, además, ¿no? Sí. Yo he tenido también como alguna experiencia, por ejemplo, en una persona mayor que me decía, lo más difícil es que cuando hablo, no me escucha. Nadie escucha. Ese es el edadismo. Exactamente. Ese es el edadismo. Son la cantidad inmensa, porque es tan invisible, estamos tan cargados que es invisible completamente. Pero es la cantidad de prejuicios que nos hacen tener actitudes discriminatorias por edad hacia las personas mayores. También hay edadismo para los jóvenes, sí, pero sí. Creo que es muchísimo más grave y marcado para las personas mayores. Sí. El edadismo es este estereotipo, ¿no? Que nos hace pensar en los viejos como personas débiles, personas incapaces, personas que flojera lidiar con los viejitos, ¿no? Y lo más penoso de todo es que yo asumo que de repente soy muy edadista. Todos. O sea, sí. Estamos haciendo una lucha nosotras por estar identificando nuestros propios edadismos, ya que estamos clavadas en esto. Pero la verdad es que lo hemos hablado María y yo, y es así de, bueno, a ver, si nos cachamos, lo decimos, ¿no? Sí. En el momento que sea, así sea medio podcast. Sí. Identificar en qué estamos cayendo en actitudes edadistas. Claro. Es muy importante. Incluso yo pienso cuando empezamos este podcast, yo tenía otra visión de la vejez, tenía una visión mucho más edadista que ahorita. Sí pensaba, qué horror llegar a esa edad, o sea, tengo 63 años y seguramente pues, voy a envejecer y mi cuerpo va a dejar de funcionar de alguna manera. El problema son todos los estereotipos, los prejuicios y todo esto que nos condiciona a vivir aislados, a vivir con depresión, a vivir tristes, a vivir abandonados. Pero incluso eso que acabas de decir sobre tu propio proceso de envejecimiento es edadista. Claro. Porque o sea, hay personas de 90 años y más que en realidad no tienen una sola afección. Por supuesto, hay el cuerpo se cansa. O sea, el cuerpo se cansa, exactamente, pero eso no es equivalente a enfermedad. Justo una de las peores es en términos de salud. Creo que hay dos muy fuertes, ¿no? Bueno, muchas. Pero la salud, sí. El equiparar vejez con enfermedad, eso está. Con lentitud, con incapacidad. Sí. Con minusvalía, bueno, con incapacidad, con minusvalía, con debilidad, Y el edadismo laboral. Ese también, es que hay muchísimos edadismos también. Sí. Ahorita hablamos del laboral, de la salud, pero hay en términos de vivienda, hay en términos bancarios, o sea, en términos financieros. O sea, la verdad es que el mundo no está pensado para las personas familiares. Claro, ese es uno de los más graves disfrazados de amor. La sobreprotección, porque yo como familiar empiezo a asumir que tú ya no puedes andar por ahí solo, ¿no? Que ya no puedes tomar decisiones. Y esto que tú has señalado en varias ocasiones, se les infantiliza. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí, dentro de todas estas categorías de edadismos, está el edadismo interpersonal, el que se da en la convivencia, que es pues, el familiar, y todos los que hemos mencionado incluyen algo de interpersonal. El mayor problema es que a partir de lo interpersonal se hace una introyección del edadismo. Así es. O sea, yo, como alguien que está envejeciendo, me empiezo a creer la minusvalía,
empiezo a creer que no soy capaz, empiezo a sentirme mal conmigo mismo. Eso es lo que es terrible, Tania, saber que vas perdiendo incluso la confianza en tus capacidades, ¿no? Que ya no quieres aplicar a un trabajo porque dices, no, ya de antemano me van a echar para afuera porque tengo determinada edad. Y va bajando cada vez más tu autoestima, tu seguridad. Y viene depresión, y viene tristeza, y viene un índice de suicidios impresionante a nivel mundial. Bueno, se dice que hay 6.55 millones de suicidios por este tema del edadismo, por viejos que se sienten marginados, por inadecuados, que se sienten que ya no funcionan. Tienen sentido estar aquí, ¿no? Si ya no son lo que eran antes. Exacto. A mí me impresionó mucho este testimonio de esta mujer. Me recordó mucho lo que platicamos con una Freixas en aquel episodio donde la entrevistamos, que nos decía que cuando una persona le lleva al médico a su padre, a su madre, el médico a quien se dirige es al hijo o al cuidador, nunca al viejo. Es lo mismo que le pasa a esta mujer. Voy al médico, le digo que me siento mal de tal cosa y me dice, no, eso es cosa de la edad. No, eso no es cosa de la edad. No, para nada. Es cosa de que no me estás poniendo atención, no me escuchas y la verdad es que te valgo gorra, entonces... Sí, porque estás asumiendo que lo que tengo ya es inevitable, ya es así. No, y yo creo que no, hay que combatir eso, sí. Ahora, la esperanza de vida de alguien que tiene la introyección del edadismo disminuye 7.5 años. O sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa. No, vean muchísimo. El peso que tiene la creencia sobre la salud física y, por supuesto, de salud mental. Esto es parte de la depresión de la que hablabas, ¿no? Claro. Y ahí hay aislamiento, Y ¿sabes qué es lo más penoso de todo, Tania? Que estos son valores que introyectamos desde que somos chiquitos. Sí, estaba revisando un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Dice que les preguntaron a unos niños sobre 4 etapas de la vida de un hombre. Y todos los niños que eran de preescolar, kinder, más o menos, al referirse al viejo, a la etapa mayor de esa misma persona que fue evolucionando con el tiempo, dijeron, ¿cómo lo definirías? Pues débil, incapaz de valerse por sí mismo, no con esas palabras porque un niño no tiene ese vocabulario, pero incapaz de valerse por sí mismo, dependiente, hay que ayudarlo, exactamente. Entonces, desde que somos chiquitos, nos meten en la cabeza culturalmente, familiarmente, socialmente, que los viejos no sirven. Esto es exactamente, exacto, este es el edadismo que en este programa queremos contribuir a ir quitándolo, dar un salto cuántico ahí con respecto a eso, ¿no? Que es difícil, sí es difícil porque son muchísimos años de cultura, de verlos tiene así. Tiene un peso enorme. Enorme, a nivel cultural, a nivel social. Y es muy difícil de detectar, por eso en este programa nosotros estamos haciendo ya el ejercicio, pero los queremos invitar también a que nos detengamos un poquitito a revisar esto que estoy diciendo. ¿Está devaluando a alguien? ¿Estoy lastimando a alguien? Sí. Y detenernos a replantear, a refrasear. O sea, porque en realidad la implicación de esto es que a diferencia de cualquier otro acto discriminatorio, no sé, está el racismo, está el clasismo, el sexismo, pero siempre eso son los demás. Todos vamos a ser viejos. Todos vamos a ser viejos. Por lo tanto, estamos hablando de lo que yo mismo me voy a crear, el ambiente que yo voy a crear interno, donde va a ser tan devastador que yo mismo voy a empezar a actuarlo. Claro. No solamente se queda en un nivel de pensamiento, de sensación, sino de acción. Empezamos a actuar. Claro. Desde la inseguridad, desde la baja autoestima, desde la dependencia. Sí. Y plantearnos nuevamente nuestra posición dentro de la familia y dentro de la sociedad y con los médicos y con los amigos y pues luchar contra todo eso en la medida de lo posible, ¿no? Porque sí es impresionante cómo a pesar del trabajo que uno puede hacer en terapia, en una serie de cosas, finalmente tenemos este estigma de la edad, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad, sentimos que ya no servimos, sentimos que ya no valemos y está de la patada. Y bueno, hay estudios clarísimos donde la gente que tiene una visión positiva sobre su propio envejecimiento es mucho más saludable, es mucho más pleno, no tiene esas limitaciones, porque al final es una autocensura. Pareciera, y ese es el problema, pareciera que está justificado, pareciera que efectivamente los viejos sí son débiles, sí tienen problemas, sí están enfermos,
Sí, pues como cualquier el cuerpo se cansa, el cuerpo se agota, el cuerpo se va acabando, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Todavía. Siempre y cuando tú creas que se pueden hacer cosas, sí. Y para eso tenemos un chorro de ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Afortunadamente, ahí están estos ejemplos de personas de 90 años que se están tirando de paracaídas, que están patinando sobre hielo, que están bailando como dioses, que hacen cualquier cantidad de cosa física que pareciera que ya no podrían hacer. Lo único que hicieron fue practicar, creer que sí podían hacerlo. Claro. Y ya, entonces esta cuestión del el cuerpo se debilita y se cansa, no necesariamente, y ahí están esas personas que nos demuestran que como no lo creyeron e hicieron lo contrario, están sorprendiendo a todo el mundo. ¿Cuál sería el edadismo aquí? Hablar de que a pesar de su edad está increíblemente bien. No, yo creo que hay que quitarle el a pesar de y no tomar en cuenta la edad. Obviamente no van a competir con jóvenes de 50 años, porque físicamente yo creo que es muy difícil. Pero no tienen por qué competir. Claro, pero no tienen por qué competir, exactamente. No, pero bueno, cada quien correrá su... Es como si pones a un joven a competir con la experiencia y madurez del viejo. No tiene nada que hacer. Nada que ver. Y fíjate que es muy interesante, pero estuve revisando también otro estudio donde hacen referencia a los estereotipos que maneja la publicidad, que ha manejado la publicidad. ¿Quién es el viejo? ¿Cómo presentan a los...? Hay muy pocos, está infravalorado el personaje, está muy mal representado. Pero parece que a partir de los 90s empezaron como a tomar en cuenta. Y sí, claro, te presentan a un viejo saludable, joven, pero esta responsabilidad recae en él, sí es cierto, recae en uno mismo. Sí. Pero también yo creo que hay que pensar en construir socialmente una infraestructura adecuada para poder romper con el edadismo y con todas las barreras que implique el edadismo. O sea, pedir hospitales, esta mujer que desea los hospitales lleva horas haciendo cola y el otro día también platicaba con otra persona que me decía, es que no me quiero imaginar mi vejez haciendo filas en hospitales, porque esa es la percepción que tenemos de la vejez, que vas al ISSSTE o al IMSS a hacer cola para llevar a tu tía, a tu abuelita, a tu mamá. Está al otro lado. Sí, pero cuando se habla de la longevidad, la mayor parte de la gente piensa en eso. En los hospitales y en la atención médica que van a requerir los pobres viejitos enfermos, ¿no? Los pobres viejitos. Esa es la parte que queremos transformar, evidentemente. Sí. Pero está la otra parte que tampoco la hemos mencionado acá, pero que también hay que tener presente. Durante la pandemia, una inmensa cantidad de hogares se sostuvieron gracias a los ingresos de los ancianos. Así es. De las personas, de más de 60 años, de las pensiones alimenticias de este sector de la población. Vamos a hablar de personas de 60, 65 años en adelante, pues. Pero esa es una aportación inmensa. Impresionante. La cantidad de dinero inyectado a la economía, nada más porque estamos viviendo más, o estas personas que reciben una pensión o están productivas mucho más tiempo, esa es una cantidad de dinero inmensa que se está metiendo en la economía y que antes no existía. Entonces, bueno, también hay que reconocer esa participación de gente que ya trabajó, ¿no? Sí, claro, por supuesto, tiene derecho a retirarse de la vida laboral. Por un lado, sí va a haber costos en términos de salud, probablemente, siempre y cuando, si seguimos con esta cosa edadista, pues sí va a ser como muy, muy fuerte esa parte, hay que darle la vuelta. Pero la otra parte también es que vamos a estar inyectando a la economía unos fuertes ingresos. Sí, yo leía también otra estadística que en Europa el 70% de la riqueza está en manos de las personas que tienen más de 50, 60 años. Entonces, es gente que genera muchísimo consumo, muchísimo ingreso por consumo. Es gente que tiene una participación importante dentro del Producto Interno Bruto de cada país. Y bueno, pues apostémosle a eso, ¿no? Apostémosle a inventar una nueva forma de vivir, una nueva forma con las personas que tienen más de 60 años y creérnosla, hacer un trabajo interno, hacer un trabajo externo. Un trabajo muy fuerte de estarnos
observando y reconociendo en qué tipo de prejuicios estoy cayendo. Sí. O sea, dejar de ver a estas personas mayores que están haciendo cosas. Como los viejitos que están logrando cosas maravillosas. Esas personas son maravillosas porque nos están dando una línea de trabajo. Y eso puede ser la generalidad. O sea, no son excepción. Ahorita son excepción porque seguimos pensando edadistamente. Sí. Pero en el futuro podrían ser la generalidad. Sería buenísimo. Y hay, por ejemplo, tú piensas en todos los influencers que hay, que les llaman grandfluencers, ¿no? Sí. Que son, en Europa hay muchísimos, en México no, la verdad es que no me metí mucho a investigar, pero bueno, hay muchos, en Insta, hay personas de más de 60 años que tienen 6.5 millones de seguidores, una mujer que es diseñadora de moda. En Netflix hay una serie que se llama 100 días con la tata o algo así, que es exacto, es una serie maravillosa de una mujer mayor y su presencia en los medios de comunicación, no en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sí. Pero también en las redes sociales, Tania, hay mucho edadismo. ¿Cómo no? Yo tengo por aquí unas estadísticas, se las voy a compartir, porque es alucinante lo que hay ahí. Sí, las redes sociales, que donde normalmente dominan los jóvenes, pues sí. O sea, vaya, para un joven llegar a esas edades le falta muchísimo. Hay una perspectiva así como inmensa. Sí. Mira, dice, cada vez se presta mayor atención a la investigación sobre el edadismo en las redes sociales. Un estudio centrado en la representación del envejecimiento y de las personas mayores en Twitter, en el que se analizaron 1.200 mensajes, puso de manifiesto que el lenguaje utilizado refuerza los estereotipos negativos de las personas mayores como un grupo falto de poder, vulnerable y homogéneo, y del envejecimiento como algo a lo que hay que resistirse o algo que hay que retardar o disfrazar. Y aquí entran todos los prejuicios que hay sobre la vejez y todo lo que hay que hacer para evitar el paso de los años. No, o sea, ¿cómo nos o sea, uno se puede embarrar alguna cremita, pero de eso a retardar, disimular y disfrazar, ¿qué tanto dice? Y lo mismo, en un análisis de 84 grupos de Facebook dedicados a las personas mayores, puso de relieve que el edadismo era abundante dentro de esos grupos. Un análisis de las descripciones que presentaban los grupos evidenció que todos, menos uno, se centraban en estereotipos negativos respecto a la edad, un 74%. Criticaban a las personas mayores. Un 27% los infantilizaba y un 37% pedía apartarlas de las actividades públicas o ir de compras. Imagínense, nada más. Incluso los programas que están, digamos que hablando a favor de la vejez, caen en edadismos. Por supuesto. Las cabecitas blancas y de todo ese rollo. Empezando por... Porque es infantilizarlos y caer en esta cosa de la sobreprotección, ¿no? Claro. Los programas vigentes que hablan sobre envejecimiento promueven el edadismo. Claro, y entonces no hay que envejecer y no hay que meterlos a trabajar en Starbucks y hay que comprar muchísimas cremas que eviten. O sea, hay que evitar el paso de los años. No, pues ¿cómo? Mejor hay que disfrutar lo que nos queda, sean muchos años, porque nos falta mantenerse activos, exacto. Yo creo que eso es lo más importante, Tania, mantenerse activos, mantenerse productivos, alimentarse bien, aunque suene a coma frutas y verduras, pues sí, coma frutas y verduras y ejercítese, porque eso le va a ayudar muchísimo. Pero de una manera funcional, no hay que hacer mucho No. más de lo que del sentido común nos dicta. Exacto, el sentido común es lo que menos común, pero mira, existe. Hace poco había en Facebook, justamente estuvo circulando unas fotos de cómo tenías que vestirte a partir de los 40. Una cosa espantosa. Era lo de Carolina Herrera, ¿no? No sé. Si es que Carolina Herrera hizo un escándalo, la diseñadora de modas Carolina Herrera hizo un escándalo. No parecía de Carolina Herrera, donde decía cómo vestirse las mujeres mayores de 40. Sí, claro, cuéntanos amarillo. Cuéntanos. Todo era amarillo para empezar. Y entonces era todo súper conservador. El color del otoño. Una cosa espantosa. Entonces, a ver, vamos a dejar de pensar en función de esas jaladas. No hay que hacer nada a ninguna edad. Hay que seguir siendo nosotros, hay que seguir alimentando nuestros intereses, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir haciendo
Hay una campaña por ahí en España que dice cumplir años es seguir cumpliendo sueños. ¡Qué maravilla! Así, eso, claro. Sí. Es muy simple. O sea, yo no tengo que hacer nada ni dejar de hacer nada más porque tenga más años. Claro, y esto va en contra de todo lo que nos han metido cultural y socialmente. Esto va en contra incluso de las grandes campañas de las grandes firmas de belleza, farmacéuticas, de alimenticias. No envejezca, ralenticemos el envejecimiento. O sea, sí es un trabajo, Tania, que va a tomar muchísimo tiempo. Sí. Pero hay que empezar por un lado, así como las feministas empezaron por un lado, la pastilla anticonceptiva empezó en algún momento. Las campañas a favor del aborto también, que cada vez tienen más adeptos en todo el mundo por todo el trabajo que hay que hacer. Pensémoslo en que nos conviene muchísimo. O sea, a nivel individual decidamos, digo, más allá que haya campañas, que ojalá podamos ir empezando a empujar ese tipo de cosas más a nivel social, de iniciativas públicas, no sé. Pero a nivel individual nos conviene crecer muchísimo, desarrollarnos plenamente. Entonces, claro, vamos a cancharnos. Sí. Porque además, como lo hemos dicho todo el tiempo en este programa, nos quedan 25, 30 años de vida. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer esos 25, 30 años de vida? Todos ¿Quejarnos en nuestra casa, chaposas? No. Yo creo que hay que empezar a trabajar en eso y empezar desde ya. No esperarse hasta tener 50, 60 años, ¿no? Empezar mucho más joven y pues apuntar a otro tipo de vida, a otra calidad de vida. Y hay que pelearlo por todos lados. En este programa vamos a abordar acabas de decir, muchos aspectos. Es apuntar a una calidad de vida. O sea, la vejez, no sé en qué momento se separó de la vida, como si fuera un punto y aparte, ¿no? O sea, como que uno vive y después es viejo y ya, cuando eres viejo... Ya te vas a morir, ¿ya para qué? O sea, no, ya no pasa nada, ¿no? Ya no puedes, ya estás débil, ya estás enfermo. No es cierto. Híjole, qué fuerte, qué fuerte. O sea, 40 años. Híjole, sí. Un proceso de envejecimiento, afortunadamente, que podemos regular con una buena actitud, con pensamientos adecuados para las posibilidades que ese momento sí ofrece. Sí. Pero para poder verlas, pues hay que estar atentos. Y además tenemos todo a nuestro favor, Tania. La ciencia está a nuestro favor, la medicina está a nuestro favor. Digo, hay muchas cosas que no, la salud pública y la infraestructura, por lo menos en México, no están a favor de eso. No. Pero apuntemos hacia allá, ¿no? Claro. Cada vez ves gente mayor en los gimnasios, en los parques haciendo ejercicio. Hay que apuntar a eso, a tener calidad de vida, a quitarnos el estigma del edadismo, de como yo ya tengo 60, ya no me voy a retirar. No puedo cortarme así el cabello, exacto, no puedo vestirme así, ya ese tipo de cosas no las hace una señora. Claro que sí. ¿Cómo que no? Sí, claro, es que es lo que se esperaría, ¿no? Es lo que se esperaría. Y el pelo corto, porque el pelo largo a cierta edad ya no se ve bien. Sí, que tengamos pelo corto las dos es pura casualidad. Es pura casualidad. Me obligaste a cortarte. Pero bueno, el tema da para mucho y aquí en este programa vamos a abordar el edadismo desde muchísimas perspectivas del sistema financiero. También, ¿cómo es posible que los bancos pongan de límite cierta edad? Yo no sabía, eso tú me lo hiciste ver y la verdad sí me quedé muy sorprendida. Ya no tienes acceso a créditos para vivienda, ya no tienes acceso para crédito automotriz, excepto a los 60 años o 65 en algunos casos, que es ridículo, porque los 65 años plenamente productivo. Por supuesto, sí. Y te quedan 10 o 15 años todavía de trabajo y de ofrecer tu experiencia, tu capacitación, tu capacidad. ¿Por qué no vas a poder hacer bien a esa edad? ¿no? Claro. Y bueno, las empresas tienen que cambiar también su switch y dejar esta parte de... Ese tipo de leyes sí se pueden establecer. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley contra la discriminación por edad, ¿no? Y a lo mejor desde los 40 años, es que llegamos a un nivel ridículo. Sí. No, y en México, si tienes más de 45, creo que ni te voltean a ver. Sí. Bueno, es absurdo. Esta red social que se llama LinkedIn está llena de gente quejándose de esta cosa del edadismo a nivel laboral. Pero además es una ceguera, porque en realidad no va a haber más gente. El capital, los recursos humanos van a ser mayores.
Sí. Así de fácil, nada más. Exacto. O sea, ¿a quién van a contratar entonces? No, y además va a haber ciertos perfiles laborales que solamente las personas que tenemos más de 50 años vamos a poder cumplir. Entonces, ¿en dónde está esa participación? ¿En dónde está? Yo creo que así como hay campañas por el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, debería haber campañas, no en contra del edadismo, pero sí por una, no me gustaría llamarle por un envejecimiento digno. Yo creo que sí tendrían que ser en contra del edadismo. Tendríamos que saber, porque bueno, ahorita tú y yo lo estamos manejando porque estamos metidas en este tema. Sí. Yo tampoco lo sabía. Yo no sabía, y lo que más pena me da es cacharme siendo edadista. O sea, creo que el edadismo así tal cual, así como luchamos contra el racismo y contra el clasismo y contra todo esto, también tendría que haber campañas para visibilizar eso en lo que incurrimos constantemente y no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Muy bien, pues... déjame ver qué otra cosa. Hay una ley también que se está promoviendo ya, y creo que tú lo comentamos el otro día, que es que en las solicitudes de trabajo ya no venga la edad, que verdaderamente te contraten por tus aptitudes y no que haya este factor de la edad donde tal vez ni siquiera van a ver tu perfil, no lo van a valorar, ni siquiera lo van a discutir, nada más por edad, ¿no? Que sucede muchísimo, ¿eh? Y además te lo dicen las gentes de recursos humanos. No, ya, disculpen, estamos buscando personas menores de 50 años. Ok. Sí. Ok. Pues nos espera un largo camino por recorrer. Así es. Y bueno, pues como siempre, es un gozo estar con ustedes en este podcast. Y nos escuchamos reflexionando un poco más sobre estos temas. Sí. Síganos en nuestras redes, por favor, comenten, sugieran temas que les interesen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, esto es todo, vamos para allá. Podcast para una vejez chida. Bye.